Ok, chicos, buenos días. Bienvenidos a su clase de serigrafía correspondiente al día martes 6 de julio del año 2021 para la licenciatura en diseño gráfico en Univer Colima. Sean bienvenidos y comenzamos. El día de hoy les voy a hablar sobre sus playeras. Se me quemaron todas. No, no es cierto, no se me quemaron todas. Nada más se me quemaron la mitad. No, no es cierto, aquí las tengo. Ninguna se quemó. Esta es la playera, la más grande, la talla más grande. La voy a poner aquí atrás, si no tienen inconveniente. Esta es la talla más grande. Esta es la talla 2XL. Y les voy a poner cuál es la talla más pequeña. Esta es la talla más pequeña. Es la talla de dama, talla mediana. Esta es la talla mediana. Comparada con la talla de caballero 2XL, la voy a poner aquí encima para que vean la diferencia que hay en los tamaños, la que está abajo y la que está sobre de ella. Pero sin embargo, el dibujo o el estampado tiene que ser del mismo tamaño. Voy a hacerlo a un lado para que la vean. Y el estampado es del mismo tamaño. Es decir, el estampado se tiene que ver bien, ya sea en una talla pequeña como en una talla grande. Yo sé que la talla grande es muy difícil de cubrir todo el espacio que queda distante al estampado, pero sin embargo se tiene que notar o se tiene que ver bien, o sea, se tiene que ver proporcionalmente bien. Y eso lo vamos a lograr con un equilibrio. Como yo les comentaba, este diseño le dejamos 26 centímetros de esta parte, de la colita de aquí, a esta parte de acá. Entonces, todas tienen 26 centímetros. Sí es posible, obviamente, que nosotros hagamos un tamaño pequeñito, un tamaño mediano y un tamaño grande, como para una playera grande. Pero, ¿cuánto tiempo y cuánto dinero y cuánto recurso va a costar hacer todo ese tipo de movimientos? Por lo tanto, la serigrafía, como es un proceso en serie, solamente podemos hacer un solo tamaño para que resulte costeable, para que resulte económicamente redituable, porque si no, entonces no va a resultar económicamente redituable. Entonces debemos de lograr ese equilibrio. En la parte de atrás también, como se pueden dar cuenta, tiene un sello que le pedí yo a Jalil que me apoyara con un estilo muy parecido, pero con el logo de la escuela. Y como podrán ver, los colores traté de respetarlos lo más que se podía y traté de que se lograra el mayor detalle en la playera. Así es de que ya están para cuando gusten pasar a recogerlas. Ya las tenemos aquí. Otro detalle. Ustedes lo van a notar, pero la parte del frente se siente muy plastificado. Y esto lo podemos nosotros constatar si volteamos la playera al revés. La ponemos al revés y la colocamos a contraluz. Es decir, ponemos a contraluz la tela para que podamos ver cómo se trasluce o cómo se siente plastificado. Y la mejor prueba que van a tener ustedes es cuando se la pongan. Cuando se la pongan y empiecen a sudar, se van a dar cuenta de qué tan plastificado está el diseño. Es un bonito diseño, yo no lo niego, pero la verdad, la proporción de tinta que tiene el diseño sí es bastante grande y se siente muy plastificado, como para usarla haciendo ejercicio, como para usarla haciendo labores de casa, porque nos va a hacer sudar mucho el plástico. Existe una opción para este tipo de diseños y la opción son las tintas en base de agua. Las tintas en base de agua lo que hacen es de que se absorben
a través de la prenda y no tienen ningún tacto, es decir, se adhieren a la prenda o se integran con la fibra de la prenda y, y no se siente y transpiran, es decir, se tiñe el tejido de la playera. En este caso, estas tintas son plastisol, por eso dan la apariencia de plástico una vez que se calientan y, y pues bueno, esta es la técnica que yo les estoy ofreciendo, que yo les estoy marcando. Más adelante, si pudiéramos utilizar tintas en base a agua, lo usamos para que ustedes puedan comparar y puedan sentir. Lo van a sentir al tacto, simplemente. Aquí se puede escuchar. Es como si fuera un guante de plástico. Un guante de plástico tocándolo con su piel, con su mano. Cuando las tengan, ustedes lo van a sentir. Como les vuelvo a repetir, es un bonito diseño. Me encantó mucho el diseño, los colores, el contraste con el color de la prenda, pero el inconveniente es de que el tamaño del plástico que cubre toda la prenda sí es un poquito, sí es un poquito exagerado, pues, excesivo. Bien, preguntas sobre su playera, adelante, chicos, comentarios que me quieran hacer. Profe, ¿no se le dificultó por las lluvias? Sí, como lo vimos ese día, la tinta se comportó de una manera bien diferente. La tela de la playera también estaba muy húmeda, entonces no me permitió recibir la tinta, si se acuerdan de ese día. Ese es otro detalle que también quería comentarles. Me puse a pensar y la primera playera que hice fue la playera de Axel. Aquí está Axel. Sí, aquí está. Y como yo les comentaba, ¿qué es lo que debemos de cuidar cuando tenemos un estampado como este que tenemos aquí? Lo que tenemos que cuidar primero es la temperatura y la humedad, que no haya tanta humedad en el ambiente. Si hay humedad, es preferible, mejor esperarnos hasta que pase la lluvia, porque había lluvia, o sea, estaba serenando, estaba lloviendo constante. Entonces, yo tendría que haber esperado a que dejara de llover y a que la humedad relativa bajara mínimo al 75%. Estaba a un 100%, estaba lloviendo. Otro detalle también, el presecado. El presecado se comporta de una manera totalmente diferente cuando hay humedad, porque la temperatura no logra llegar a lo que nosotros esperamos, a los 180 grados que nosotros esperamos. Entonces, yo me di cuenta o pude checar con un termómetro que estaba cerca de 140 grados centígrados. Es decir, nos faltaban 40 grados centígrados más para poder llegar al presecado, a la temperatura de poder presecar la tinta. Entonces, sí tenemos que checar esos factores y pues principalmente, preferentemente, interrumpir el trabajo si vemos de que va a llover y postergarlo para cuando no llueva. En este caso, yo ya había aplicado las cuatro bases, el color a las 4 playeras que estaban ya colocadas y solamente a una de ellas le di la pasada con el azul. Y ahí lo que pasó fue que la tinta no había presecado como debía, es decir, todavía estaba chiclosa, todavía estaba de manera pegostiosa, y lo que hizo fue que cuando cayó la tinta azul o el marco con la tinta azul y apliqué la tinta azul, lo que hizo fue que se levantó o se adhirió la tinta beige al marco de la tinta azul y ahí me hice un descontrol. Me gustaría mostrarles que al final lo que hice fue que traté de resanar un poco con tinta de color beige, esas partes que habían quedado huecas, que se levantaron, traté de completarlas un poco y lo que hice fue que le di eso lo hice ayer lunes, porque ya no trabajé el sábado, no trabajé el domingo, la verdad es de que la semana estuvo muy pesada para nosotros y la verdad es de que nos quedamos en casa, yo creo que dormí lo que no había dormido en todo un año
Y trabajé con las playeras apenas el día de ayer. Si ustedes se recuerdan, el día de ayer aquí en Colima no llovió, estuvo soleado, estuvo caluroso y la temperatura ambiente estuvo cerca de un 40-45%. Entonces pude trabajar con ellas, revisé lo que era la temperatura del presecado, las dejé el tiempo del presecado. Y otro detalle bien importante, cuando la playera se mete con un diseño como este, así de saturado de tinta, se mete al presecado, se deja 10 segundos, 11 segundos, se saca del presecado, la playera sale muy caliente, o mejor dicho, la tinta, lo que quedó estampada, queda bastante caliente. Yo creo que queda fácil a unos 120 grados centígrados de caliente. Entonces, debemos de esperar aplicar la siguiente tinta o aplicar el siguiente color de tinta que sigue sobre la anterior. Debemos esperar a que se enfríe. ¿Qué pasa si en cuanto sale la tinta del presecado, la primera, ya le ponemos la segunda? Bueno, lo que pasa es de que se pega, o lo que pasa es que se adhiere, o lo que pasa es de que se arranca la emulsión y se queda pegada al diseño anterior, porque está muy caliente. O sea, los marcos, la malla de los marcos sí soporta temperaturas, pero no soporta a veces temperaturas tan altas como son 120, 100 grados centígrados en cuanto sale la playera. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de quitarle el presecado. Como ustedes se pueden dar cuenta, son 4 estaciones de trabajo, están en forma de cruz en el pulpo. Entonces, podemos dejar el presecado en forma, o podemos dejar las 4 paletas en forma de X para que el presecado quede en medio de dos paletas, 2 estaciones de trabajo. Entonces, el presecado está justamente en medio aquí y tenemos las estaciones de trabajo aquí. Entonces, el calor del presecado tiene que estar, o sea, el presecado tiene que estar encendido con fuego durante todo el tiempo que estamos trabajando. Entonces, para que las playeras puedan descansar o para que las playeras no estén necesariamente sobre el presecado expuestas al fuego, entonces podemos poner en forma de cruz las estaciones de trabajo y el presecado se queda al centro. Entonces lo que estamos haciendo, estamos permitiendo que las playeras se pongan a temperatura ambiente o que bajen la temperatura después de haberlas puesto al presecado. Y si podemos estar girando el pulpo con las estaciones de trabajo para que el aire fluya y para que haya una corriente de aire suficientemente fresca y pueda bajar la temperatura de las playeras, mucho mejor. En muchas ocasiones, muchos serigrafistas se acercan a un ventilador y ponen el ventilador en cuanto la playera está saliendo del presecado. ¿Por qué? Porque imagínense, por ejemplo, hacer 500 playeras con diseños como estos. Entonces, no tenemos el tiempo suficiente a veces para dejar descansar la tinta y que tome la temperatura ambiente, baje la temperatura y en fin. Entonces, lo que podemos hacer es de que aceleramos el proceso del enfriamiento con un ventilador y se le pone el ventilador directamente y se da vuelta la estación de trabajo a la siguiente y la siguiente se enfría y la siguiente se enfría. Entonces, perdón, entonces debemos de arreglarnos o debemos de ajustar nuestro procedimiento, nuestro proceso a los tiempos y a las necesidades de lo que ya prometimos que vamos a entregarle al cliente. Entonces, un estampado como este que tiene bastante tinta, debemos de tener esos cuidados. Otro detalle que yo quería trabajar con ustedes también es sobre el raseo en una malla. Como ustedes pudieron ver en algunos videos, yo utilizo el rasero y de preferencia el marco, de preferencia lo jalo hacia mí. O sea, el raseo lo jalo, la tinta la jalo hacia mí. Hay otras técnicas diferentes de raseo en donde jalan y regresan y vuelven a jalar y vuelven a regresar. Les debo de confesar que yo utilicé esa técnica durante mucho tiempo. Si tengo, por ejemplo, 6 años trabajando con serigrafía, durante la mitad de ellos, o sea, 3 años,
estuve utilizando la técnica de hacer hacia adelante y hacia atrás el raseo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que descubrí que al hacerlo en una sola dirección, la definición que me deja, el contorno o las líneas que me deja alrededor el estampado son mucho mejor y mucho más finas y mejor definidas cuando lo hago hacia un solo lado. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo, por ejemplo, pongo la primera tinta, le doy 2 pasadas a una playera blanca, estoy utilizando tinta color azul marino, le doy 2 pasadas o una sola pasada y lo meto al presecado. Sale del presecado, dejo que se enfríe la prenda y ahora en lugar de hacer así, ahora voy a hacerlo de forma horizontal. ¿Qué va a pasar? Que las líneas que definen el estampado del diseño que estoy colocando se van a engrosar. ¿Por qué? Porque cuando yo hago en una sola dirección, si vuelvo a repetir otra vez y le pongo otra capa de tinta después de haber presecado la primera y vuelvo a hacerlo en la misma dirección, los contornos del dibujo respetan la definición del diseño, del dibujo que estoy estampando. Pero cuando lo hago en otra dirección diferente, ya sea incluso de abajo hacia arriba, aunque lo esté haciendo en esta dirección, pero lo hago de abajo hacia arriba, las líneas del contorno se expanden o las líneas del contorno se engruesan y le dan un efecto de negrilla, de negritas, le dan un efecto de bold, repintado, por así decirlo. Y ese efecto a muchas personas no les agrada, a muchas personas no les gusta, a muchas personas nos gusta que el contorno esté bien definido y sea fino y se pueda diferenciar del color de la playera. En lo personal, a mí me gusta que tenga una mayor definición el contorno. A pocas personas que yo les he mostrado, yo se los he dicho y les he dicho abiertamente, ¿sabes qué? La playera tenía las líneas muy delgadas y yo cometí el error de darle hacia un lado y luego hacia otro lado y la línea se engrosó un poco. Entonces me dice, no te preocupes, o sea, se ve bien de lejos, se ve bien de cerca, se ve bien y además este es un buen trabajo. Entonces a lo mejor de alguna manera tratan de ser amables conmigo o trataban de ser gentiles y de no hacer mucho problema por ese diseño. Pero la realidad es de que es mucho mejor hacer el raseo hacia una sola dirección y preservar esa dirección. O sea, por ejemplo, en este caso, tenemos un diseño que lleva bastante tinta. Como yo les comentaba, utilicé el rasero de 30 centímetros para el color beige y utilicé el rasero de 35 centímetros, que no lo tengo aquí, para el color azul. Entonces, le di 4 pasadas al beige primero, lo metí al presecado, 10 segundos, las 4 playeras que estaban en el pulpo, en las estaciones de trabajo, me esperé a que se enfriaran. ¿Cuánto tiempo me esperé? Honestamente, me esperaba de 3 a 5 minutos para cada una de las aplicaciones de la tinta, para que se enfriara. O sea, no fue algo muy rápido, a pesar de que fueron 12 playeras nada más, que son las de ustedes y la mía. A pesar de que fueron 12 playeras, me llevó prácticamente todo el día de ayer, desde la mañana hasta la tarde, poderlas terminar. ¿Por qué? Porque era el tiempo de enfriado o el tiempo de enfriamiento que yo debía dejar pasar entre la aplicación de una tinta y la aplicación de otra tinta, aunque fuera del mismo color. Como les comentaba, primero le di 4 raseadas al beige, la metí al presecado, cada una. Cuando salían del presecado me esperaba de 3 a 5 minutos para que se enfriara esa capa de tinta. Después apliqué otras 2 pasadas de beige, lo volví a meter al presecado otros 10 segundos a cada playera, la saqué del presecado, me esperé de 3 a 5 minutos para que volvieran a enfriar y le ponía 2 pasadas al azul, las volví a meter al presecado 10 segundos a cada una,
la sacaba, me esperé de 3 a 5 minutos a cada una para que se enfriara y le volví a dar una capa más al azul. Y de esa manera quedó el terminado que ustedes van a poder ver en sus playeras. Entonces, si ustedes se fijan, fueron 4 etapas de enfriamiento de 3 a 5 minutos. Suponiendo que hayan sido 3 minutos, por 4 fueron 12 minutos entre cada una de las pasadas. Entre cada una de las aplicaciones, pónganle ustedes que me llevé otros 2 minutos más. Eso significa que fueron 4 pasadas, fueron 8 minutos más, fueron 12 más 8, fueron 20, más el tiempo de colocarlas, más el tiempo de retirarlas. Pónganle ustedes que cada 4 playeras, el frente, por ejemplo, y la espalda, me estuvo llevando a hacer de 30 a 35 minutos. Cada 4 playeras. O sea, hacer 4 playeras, colocar 4 playeras y sacarlas, me tomó 35 minutos. Si fueron 12, entonces fueron 3 tandas de 4. 35 por 3, pues ya multiplíquenlo, son 100 y tantos, 105 minutos, que vienen siendo aproximadamente hora y media, y hora 40, creo. Entonces, y aparte, limpiar cuando había detalles, porque hubo detalles en los que se me corrió la tinta, ustedes lo van a ver. Ustedes lo van a apreciar cuando reciban su playera, cuando pasen a recogerla, van a ver algunos detalles presentes en el trabajo, y yo lo que les puedo decir es de que pues es cuestión didáctica, o sea, estamos aprendiendo, estamos viendo, y cada una de sus playeras va a tener algún detalle que ustedes van a poder observar y que van a poder ver, y que eso es, ustedes van a decir, ¿se puede mejorar? Sí, se puede mejorar, sí lo podemos hacer mejor, podemos buscar cuál es el error, la falla, y lo podemos mejorar. La verdad, yo le había dicho a Axel, yo te había prometido que íbamos a sustituir tu playera. La verdad es de que lo estuve pensando. Yo, honestamente, no, para mi criterio no se ve mal, y me gustaría mucho que lo pudieras observar y que lo guardaras como un recuerdo, que lo conservaras como un recuerdo, para ver qué es lo que se puede mejorar, cuáles son las áreas de oportunidad en las que podemos trabajar para un diseño futuro o para un trabajo futuro. Y me gustaría que humildemente la recibieras y pudieras apreciar un trabajo de serigrafía con algunos detalles que hace que sea un trabajo único y que sea un trabajo artesanal, por así decirlo. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Se nos está terminando el tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Esta semana es el examen, les recuerdo. El viernes de esta semana tenemos examen. El viernes de esta semana, ¿de qué se va a tratar el examen? El examen se va a tratar de lo que hemos visto. Imagínense, por ejemplo, que una de las preguntas puede ser, de las que vengan en el examen, menciona o enumera los pasos necesarios para poder crear un proyecto de serigrafía desde la solicitud del cliente, desde que un cliente te solicita realizar un trabajo de serigrafía. Entonces ustedes van a enumerar cuáles son los pasos que vamos a seguir, y si cada uno de los pasos tiene algún subpaso o inciso, pues hacer el inciso, solamente enumerarlos, no es necesario que los detallen, no es necesario que pongan ahí una descripción completa de cada uno de los pasos, sino solamente enumerarlos, ponerles un inciso a cada uno de los numerales que puedan haber salido. Y pues obviamente se los digo esto para que lo puedan pensar y lo puedan razonar desde ahorita. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, vayan revisando videos o háganme las preguntas ahorita o durante las clases de aquí al viernes, y vamos tratando de encontrar eso, porque yo me he puesto a pensar, ¿y cómo puedo evaluar una clase en la que es práctica, pero que ustedes no han tenido el contacto con la práctica? Y creo que lo único pues ha sido lo que yo les he podido compartir en mis clases. Entonces, creo que lo que vamos a evaluar es precisamente esa idea. Ahora, ¿cuál sería a mí qué es lo que me interesaría poder evaluar de ustedes? A mí lo que me encantaría poder evaluar, o lo que me gustaría mucho y que voy a tratar de aterrizarlo en el examen, es
¿qué pasaría si, por ejemplo, hiciéramos una práctica de serigrafía presencial nosotros? O sea, ¿qué pasaría si nos reuniéramos todos los que estamos ahorita, que somos 12, perdón, conmigo? ¿Qué pasaría si nos dieran oportunidad de que nos pudiéramos reunir los 11 en un solo lugar y que pudiéramos ver una práctica de serigrafía? ¿Qué preguntarían ustedes? ¿Qué les gustaría oler, conocer, tocar, sentir, rasear? ¿Qué les gustaría hacer? Entonces, en base a eso, yo creo que lo primero en lo que tenemos que pensar es en la seguridad y es en el bienestar de nosotros. Obviamente, debemos de ir con un cubrebocas, obviamente deberíamos de estar con una careta, bien protegidos, con lentes transparentes, no sé, o sea, todas las protecciones. Después, toda la seguridad para la actividad que vamos a hacer, que son los guantes de neopreno, que es estar en un ambiente donde esté bien ventilado, donde no esté cerrado, donde debamos controlar la salida del fuego, la salida de la electricidad, la salida de... que en tercero, que no tengamos objetos donde nos podamos tropezar, que nuestros compañeros no estemos golpeándonos, no estemos chocando entre nosotros, que haya todas las medidas de seguridad para en el caso de una contingencia que no debe de ocurrir. Entonces, en eso quisiera yo centrar el examen. O sea, me gustaría que ustedes pudieran aterrizar también, que ustedes pudieran plasmar o que ustedes pudieran reflejar cuáles serían las medidas de seguridad que debemos de considerar para en el caso de poder trabajar de manera presencial. Obviamente sabemos de que la pandemia no ha terminado, sabemos de que los contagios están en aumento y pareciera que cada vez se está poniendo más grave la situación de la pandemia. Entonces debemos de ser conscientes de eso y debemos de ser mesurados y debemos de tener la limitante de no cometer una burrada, pues, o sea, de hacerlo al tiempo. Pero me gustaría reflejar esto en el examen. Me gustaría que pudieran ustedes estar en la misma sintonía y que lo pudieran reflejar en una pregunta de un examen, esto que les acabo de comentar. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien, por favor? ¿Se fueron a la tienda, chicos? Todo bien, profe. ¿Sí? Anabel, ¿qué te ha parecido hasta ahorita? ¿Qué te ha parecido hasta ahorita el curso? ¿Qué has podido, ¿cómo se puede decir? Abstraer de lo que hemos visto hasta ahorita. Pues me ha parecido muy interesante. La primera vez que vimos en los videos de todo el proceso, pues para tener el resultado, o sea, sí me quedó claro, pero estas como que la vez que estamos haciendo esto de las playeras de una tinta y dos tintas, me ha reforzado más el proceso. Si, por ejemplo, tuviéramos la dicha o la fortuna de poder estar en vivo, de podernos ver en vivo, ¿qué sería lo que te gustaría ver? ¿Qué sería lo que quisieras conocer de cerca, de todo lo que hemos visto? Pues yo creo que igual solo pues poder pues agarrar las cosas y hacer uno mismo la emulsión y todo eso. Que bueno, yo también pienso lo mismo, o sea, creo que gran parte de un aprendizaje es prueba y error, es intentarlo varias veces hasta que se logre el estado del arte o hasta que se logre el resultado que estábamos esperando desde un inicio. Creo que las habilidades
las habilidades se desarrollan en el transcurso de nuestra vida y nunca dejamos de desarrollarlas. En mi caso particular, yo nunca aprendí a tocar guitarra. Yo no sé tocar guitarra, yo no sé tocar ningún instrumento musical, como piano, como guitarra, como saxofón, como ningún otro instrumento, pero me gustaría mucho y tendría que aprender a desarrollar una habilidad. En este caso, lo que estamos haciendo aquí, les estoy mostrando las habilidades que podemos desarrollar o las habilidades necesarias para poder desarrollar un proyecto de serigrafía desde ceros hasta el estampado. Entonces, creo que sí es muy importante que en un momento determinado podamos tener una clase, no sé, cuando podamos regresar de nuevo a las aulas y que podamos tener un contacto de alguna forma para que ustedes lo vean en vivo y sepan cuando menos a qué huele la emulsión y por qué dicen que causa cáncer y todo eso. No, fíjense que estuve pensando en la emulsión, en todo el proceso, y creo que ya encontré dónde está el error o dónde puede estar el factor en donde ocasiona cáncer, o la gente dice que ocasiona cáncer. Les voy a comentar. Una vez que está el revelado, una vez que ya revelé el marco, por ejemplo, hagan de cuenta que esto ya está revelado. Entonces lo pongo a contraluz y veo que tiene unos puntitos por donde se puede pasar la tinta cuando estoy haciendo la serigrafía. Entonces tomo emulsión que ya está quemada, o emulsión que ya está, que ya se venció, que ya pasaron más de 3 semanas, y entonces con un palillo de dientes tomo de esa emulsión y le voy colocando en los huecos donde yo veo que está a contraluz. Por ejemplo, si se fijan, aquí está rota la malla. Voy a tratar de ponerlo. Bueno, imagínense que eso fuera. Entonces, con la puntita del palillo, tomo tantita emulsión y le voy a colocar ahí. Entonces, se me olvida o no sé, cualquier cosa, y yo tomo el palillo y me lo pongo en la boca. La parte que no tiene emulsión. Y empiezo a mover o empiezo a usar las dos manos, porque por eso necesitaba dejar el palillo en algún lado, y como no encontraba dónde dejarlo, pum, me lo puse en la boca. Ahí es donde puede estar uno de los factores en donde puede entrar emulsión a nuestro organismo. Otro detalle también que he visto, que es con las espátulas, las palitas con las que bato la tinta. Para que la espátula no toque el contorno del recipiente donde está la tinta y no se manche más, normalmente la muerdo, la espátula, la palita, y la traigo en la boca. Ahí también hay otra entrada. ¿Por qué? Porque nos pudo haber quedado entre los dedos, entre las uñas, emulsión de lo que trabajamos, y cuando tocamos y nos tocamos la boca y después vamos a comer y después tomamos algo líquido, ahí también hay ingreso de emulsión al cuerpo. Entonces, son pequeños descuidos que no consideramos y que debemos de tomar en cuenta. O sea, debemos de ser extremadamente precavidos, o sea, más que ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen que los estadounidenses son hipocondríacos? No. Paranoicos. Debemos de ser paranoicos en ese sentido y tener un exceso de cuidados. Lavarnos las manos, sí, al terminar. Incluso voy a comentar una indiscreción, pero es muy importante. Estamos trabajando, estampando y todo lo demás, y los raseros no son muy limpios. O sea, esto no es garantía de que, o sea, el que se vea sin polvo, el que se vea sin tinta, no significa que no tenga bacterias, no significa que no tenga polvo o algún hongo, o no sé. En algunas ocasiones he prestado los raseros a otros compañeros que trabajan la serigrafía, me los devuelven después. Entonces, yo no supe si traen las manos sucias, si traen las manos limpias. Entonces, la indiscreción que yo quiero cometer es de que cuando estamos trabajando y tengamos que ir al baño,
que nos lavemos muy bien las manos antes de entrar al baño. ¿Por qué? Porque podemos tocar partes de nosotros que pueden estar contaminadas con, ya sea con químicos, o ya sea con bacterias, o ya sea con otro tipo de bichos, y debemos de lavarnos muy bien las manos antes de entrar al baño. O sea, estando a punto, yo sé que a veces es impostergable, no nos podemos esperar y todo lo demás. Sí tenemos que esperarnos, sí tenemos que hacer el esfuerzo por detenernos un poquito, lavarnos las manos, enjuagarnos las manos y ahora sí poder hacer del baño. Eso sí es una recomendación que les voy a dar. ¿Por qué? Porque yo he escuchado y he vivido también el caso en el que he tenido alguna enfermedad precisamente por eso. Entonces, a partir de eso fue hace tiempo, cuando yo empezaba, y a raíz de eso me propuse que cada vez que vaya a entrar al baño, tengo que lavarme las manos antes de. Eso es importante, ¿sí? Bueno, chicos, se está terminando nuestra clase. Si no tienen alguna duda, si no tienen alguna pregunta, les voy a pedir por favor que me anoten su nombre en el chat que tenemos aquí, me manden un mensajito para poder comprobar su asistencia a la clase del día de hoy. ¿Sí? Por favor. A partir de este momento. Y alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza, por favor. Les comento, les vuelvo a repetir, sus playeras ya están listas para cuando gusten pasar a recogerlas. Aquí están en el negocio. Nosotros vamos a cerrar hoy a las 2:30 de la tarde, regresamos 4:30 de la tarde, vamos a comer y por la tarde nos vamos a ir a las 7:30. Así van a ser estos días aproximadamente en lo que dura esta semana. El próximo jueves es mi cumpleaños, para quien guste, que me pueda mandar un obsequio o algo. No se crean, pero sí es mi cumpleaños. Así es de que, si no tienen alguna duda, alguna pregunta, damos por terminada nuestra clase del día de hoy. ¿Sale? Gracias, profe. Gracias a ustedes, Ernesto. Gracias, profe. Gracias, Juanis. Gracias, Jorge. Profe. Gracias, Anabel. Nos vemos mañana, primero Dios. Estabas muy callado hoy, Manuel.